Bien, agradeciéndoles que hayan regresado a esta segunda hora de clases. Hemos terminado la parte del análisis de la teoría, vamos a los ejercicios y se propone aquí el primero. Ya, más o menos así se plantean los ejercicios de la evaluación, ya, ya que los otros que vamos a hacer del módulo son bien extensos, piden allí algunas cosas, pero acá quiero iniciar con este en forma general. Dice. En la siguiente figura, aquí tiene que darnos la figura, pero lamentablemente acá no se nos copió. Voy en este momento a dibujar esa figura. Un plano horizontal, un bloque, ya, ahí tenemos el gráfico que nos va a dar una fuerza en forma horizontal. Y vuelvo a ponerle manualmente. Una fuerza F. Esta flechita de aquí no le paramos bola ya que se me hizo y no le pude borrar. Ahí, una fuerza F dirigida hacia el lado derecho. Ya, entonces ahí tenemos todas las condiciones del ejercicio y dice, un cuerpo, o en la siguiente figura, un cuerpo de 35 kilogramos se mueve a lo largo de una superficie horizontal, aquí está la superficie horizontal lisa, con una aceleración constante de 1,2 metros. Aquí es segundos al cuadrado, ¿no? Porque aquí no coge, pero vamos a ponerle la potencia, es segundos al cuadrado. Calcular el valor de la normal. Iniciamos poniendo datos del problema. 2 puntos. Entonces, el primer dato, la masa M minúscula, simbolizamos, es igual a 35 kilogramos. Tenemos la aceleración, simbolizamos con la letra minúscula A de aceleración, es igual 1,2 metros sobre segundos al cuadrado.
Y un dato implícito que no nos va a dar, yo debo ponerle la gravedad. La gravedad decíamos que trabajamos con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son los datos. Vamos a la incógnita. La normal igual incógnita. Es lo que pedía. Entonces, este bloquecito después se va a mover, dice, ¿no? La fuerza F. Diagrama de cuerpo libre. D.C.L. Dibujé el bloque y en este bloque trazamos el plano cartesiano. El eje Y, ponemos el nombre de los ejes, eje X, eje Y, y las fuerzas. Primero esta fuerza que está hacia el lado derecho, F mayúscula, el peso hacia abajo. Decíamos que el peso simbolizamos con la P mayúscula o con la letra W y hacia arriba la normal. La normal. Ahí tenemos solución. Después del diagrama libre, la solución. En el eje X hay un movimiento, ¿no? Va a ir hacia el lado derecho porque la fuerza está yendo hacia allá. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración, ya que hay un movimiento del bloque. La fuerza, ¿qué fuerza interviene aquí? Hacia la derecha, positiva F, es igual a masa por aceleración. La fuerza F va a ser igual. ¿Cuánto vale la masa? 35 kilogramos. Trabajamos solo con el valor, la unidad no. Por cuánto vale la aceleración 1,2. La fuerza es igual. Multiplicando 35 por 1,2, 42. Y recordemos que el kilogramo metro sobre segundo cuadrado es o representa el newton. Primera situación que hemos encontrado la fuerza, aunque a mí me pide que calcule la normal. Entonces no le pongamos como respuesta a esta, ¿no? Solo un símbolo que es una respuesta parcial, por ejemplo así. Ahora, en el eje Y asimismo hago sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual. En cambio aquí es igual a cero, porque como es un plano horizontal, sobreentiende que el bloque no va a caer, ¿no? Aquí debería ser un poco más extendida.
Ya. Entonces decía que no hay movimiento en el eje Y, solo en el eje X, en la parte horizontal. Por eso lo igualamos a cero. Sumatoria de fuerzas de Y es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? La normal dirigido hacia arriba, positiva, menos el peso hacia abajo. El peso representamos con mg. Y esto va a ser igual a cero. Despejamos, la normal va a ser igual, el mg, cambiamos al segundo miembro, tiene signo negativo, pasaría con signo positivo. La normal es igual, ¿cuánto vale la masa? La masa vale 35 por la gravedad 9,8. La normal va a ser igual. Si yo multiplico 35 por 9,8, 343 newtons. Y esta es la respuesta que está pidiendo. Pues aquí podría pedirnos también la parte de la aceleración, perdón, la fuerza, que hemos calculado también, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, solo hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dejo de compartir y vamos ahora sí al... Ya, ahí tenemos el ejercicio planteado en el módulo. Dice lo siguiente. Un cuerpo cuya masa es de 500, perdón, de 900 kilogramos se mantiene en equilibrio. Entonces, datos M masa 900 kilogramos. Suspendido de dos cuerdas, como se indica en la figura. Entonces, aquí me da el esquema de la figura. Aquí está suspendido por dos cuerdas en la parte superior en el techo y a un lado, al lado derecho. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal, está en sentido horizontal, hacia el este. La otra forma un ángulo de 37 grados, la que está en el techo, con, con el techo mismo dice aquí, que sostiene calcular la tensión de la cuerda. Al decirme en el sentido este, de aquí, desde este punto a la derecha es el este. Si yo pongo los puntos cardinales, entonces, si yo aquí trazo los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces, el este es lo que decía ahí, ¿no? El ángulo de inclinación teta, 37 grados. La gravedad, el dato implícito, 9,8 metros sobre segundos al cuadrados. Y como incógnitas tenemos que calcular, dice, la tensión. Aquí vamos a tener dos tensiones, una con respecto al techo y la otra con respecto a la pared del lado derecho. Entonces, tensión uno, tensión 2, las incógnitas. Como el gráfico decía que nos da, dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero, trazamos el plano cartesiano. Eje X, eje Y. DCL, diagrama de cuerpo libre. Dibujamos entonces, dice, un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos. Entonces, la masa, en este caso, está dibujado de color lila. La masa es mg o el peso, m por g. Luego, la tensión con respecto a la parte superior, esta sería la tensión, con el ángulo que está formando aquí de 37 grados.
Si es que yo en el esquema que tenemos, el ángulo de 37 grados que está aquí es el mismo ángulo que le estamos poniendo en esta parte. Son dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Esto se llama ángulos alternos internos. Por eso aquí nos está poniendo el mismo ángulo de 37 grados. Ya, ahí estaría la inclinación de la tensión 2. Esta tensión 2 va a descomponerse con respecto al eje X, T sub 2X. Con respecto al eje Y, T sub 2Y. Y aquí teníamos vuelta hacia el lado derecho, va a haber la tensión 1 con respecto a la pared, T1. Aquí no hay ninguna descomposición, no hay ningún ángulo de inclinación. Y esas serían todas las fuerzas que intervienen. La tensión 1 a la derecha con respecto a la pared, la tensión 2 con respecto a la parte superior, pero como tiene un ángulo de inclinación, hemos descompuesto en dos componentes, T2X, T2Y, y el peso que está dirigido hacia abajo. Una vez que nosotros tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a la parte de la solución. Solo que aquí debo borrarle esto. Ya. Solución. Primerito, para las ecuaciones de las componentes. La componente T2X va a ser igual a T2 por el coseno de 37 grados. Si yo en este triángulo rectángulo que tenemos aquí, voy a sacarle afuera para poder explicar. Ya, si yo este triángulo rectángulo que está aquí, le sacamos afuera, tendríamos esto. La inclinación de los 37 grados, ya. Entonces, decíamos que este representa la tensión 2 hacia este lado, la tensión 2 del eje X, y esta de aquí es la tensión 2 del eje Y que se trasladaría a esta parte, T2Y, el ángulo teta. Ya. Si yo encuentro las funciones trigonométricas, primero el coseno. El coseno, por definición, es cateto adyacente T2X sobre el valor de la hipotenusa, que es T2. Entonces, en este triángulo rectángulo, este cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, y el valor de la hipotenusa, que es opuesto al ángulo recto. Si ponemos sobre la unidad y multiplicamos en cruz, T2X por 1, me quedo con T2X, y esto es igual a la tensión 2 por la función trigonométrica coseno de teta, que aquí ya le reemplaza el ángulo de 37 grados. Entonces, esto es lo que se ha puesto acá. T2X es igual a T2 por el coseno de 37 grados. ¿De dónde sale este T2 seno de 37? Asimismo, aplico la función trigonométrica, el seno de teta. El seno, por definición, es cateto opuesto T2Y sobre el valor de la hipotenusa T2. Sobre 1 multiplico en cruz T2Y por 1, T2Y. Esto es igual a T2 por el seno de teta. Y es lo que tenemos, ¿no? T2Y, T2 por el seno de teta. Para no hacer todo este análisis que acabo de ponerle en este momento, usted ya debe acordarse que cuando encontremos una componente en X, debo aplicar la función coseno. Si quiero encontrar la componente en Y, tengo que aplicar la función seno. Si yo tengo que calcular una tensión 1, entonces sería T1X es igual a T1 por coseno del ángulo que me dé. Y lo mismo acá.
Continúa. Condiciones de equilibrio, ya vamos avanzando, pero déjenme borrar esto que no nos interrumpa. Ya. Condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Entonces aquí tenemos nosotros, no va a haber movimiento en X porque esto está suspendido. Entonces no se va a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Por eso igualamos a cero. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X, en el diagrama de cuerpo libre? La tensión uno que está de color azul hacia la parte derecha, positivo, tensión uno, menos la tensión 2X negativa hacia la izquierda. Entonces, tensión uno menos T2X y eso lo igualamos a cero. Resolvemos T1 menos. ¿Cuánto vale T2? Reemplazamos lo que encontramos anteriormente. T2X es igual a T2 por el coseno de 37 grados. T1 es igual. El coseno de 37, en la calculadora tendría que sacar esto. 0,799 por T2 igual a cero. Y esta representa nuestra primera ecuación. Vamos ahora a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Asimismo, como está suspendido, esto no va a haber movimiento, igualamos a cero. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Hacia arriba, la tensión Y, la parte superior, T2Y, positivo. Y hacia abajo el peso, por eso tiene signo negativo, menos mg. Reemplazamos T2Y a que era igual T2 por el seno de 37. T2 seno de 37 menos la masa 900 y la gravedad 9,8 es igual a cero. El seno de 37, 0,602, eso ya saben la calculadora, por T2 menos, si yo multiplico 900 por 9,8 me da 8.820 y eso lo igualamos a cero. Voy a despejar, la tensión 2 es igual. El menos 8.820 que está en el primer miembro con signo negativo pasaría con signo positivo. El 0,602, que es un producto, pasa a ser un cociente, quedándome que la tensión 2 es igual a, realizando esta operación de división, 14.651,2. Acuérdese que la unidad de la tensión es el newton. Entonces ya tenemos el valor de la tensión 2. Vamos a reemplazar esta tensión 2 en la primera ecuación que tenemos aquí. T1 menos 0,799 y en vez de T2 el valor que hemos encontrado recién. 14.651,2 igualamos a cero. T1, si yo multiplico 0,799 por 14.651,2, obtenemos el resultado de 11.706,3 es igual a cero. Despejando, tensión 1 es igual. Negativo pasa al segundo miembro con signo positivo, 11.706,2. Eso es lo que pedía, calcular la tensión, la tensión 1 y la tensión 2. Esas son las dos respuestas ahí del ejercicio. Tensión 1, tensión 2. Siguiente. Ya, ahí acabamos de silenciar. Se aplica una fuerza de 60 kilogramos fuerza a un cuerpo que pesa 110 kilogramos fuerza durante 7 segundos para desplazarlo sobre una superficie horizontal, cuyo coeficiente de fricción es 0,2. Con esta información calcular, literal A, la aceleración del cuerpo, literal B, la aceleración que alcanza a los 7 segundos y literal C, la distancia recorrida a los 7 segundos. Ponemos datos. Dice, se aplica una fuerza, F mayúscula es igual, 60 kilogramos fuerza. Esta transformación ya la indicamos. Continúa.
y pesa 110 kilogramos fuerza. P de peso es igual 110 kilogramos fuerza. Igual la transformación, ya lo hacemos. Durante 7 segundos, ese representa el tiempo que lo hemos puesto acá, para desplazarlo sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción es 0,2. Nu sub c 0,2. Con esta información calcular. Acuérdese siempre que aquí va a ir la gravedad como dato implícito 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. La aceleración del cuerpo. A incógnita. La velocidad que alcanza a los 7 segundos. B de velocidad a los 7 segundos. Y literal C, la distancia recorrida también a los 7 segundos. Aquí no nos da el esquema. De acuerdo a las condiciones, yo debo dibujar. Dice que se aplica una fuerza a un cuerpo que pesa. Entonces, dibujo el cuerpo, el plano horizontal y una fuerza hacia el lado derecho. Después de un tiempo, esta fuerza se va a encontrar por acá. Desde la mitad del bloque hasta acá, hasta la otra mitad, esa es una distancia. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, dibujo el bloquecito. Plano cartesiano, eje X, eje Y. ¿Qué fuerzas intervienen? A la derecha, la fuerza F, que está en este caso de color rojo. La normal de color lila hacia la parte superior, el peso hacia abajo de color azul y la fuerza de rozamiento F sub C de color verde hacia el lado izquierdo. Dibujadas las fuerzas que intervienen aquí, primerito hacemos la transformación de unidades, ¿no? Teníamos en kilogramo fuerza que no está en sistema internacional. Entonces, para la fuerza, 60 kilogramos fuerza, hemos copiado el dato. 1 kilogramo fuerza, su equivalencia es 9,8 newtons. Simplifico el kilogramo fuerza del numerador con el kilogramo fuerza del denominador. 60 multiplicado por 9,8, 588 newtons, que es lo que está aquí puesto al frente. Y se pintó todo. Vamos al peso, 110 kilogramos fuerza, lo mismo. 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtons. 110 por 9,8, 1078 newtons. Entonces ya están las transformaciones en la parte de los datos. ¿Qué nos pide? Para la masa primero, ¿no? Porque aquí me pide calcular la aceleración, pero no tenemos la masa. El peso es igual a masa por gravedad. De aquí, si yo despejo, ya. Entonces, de la fórmula que tenemos, ya. Entonces, de esta fórmula, que el peso es igual a masa por gravedad. Si yo la masa y la gravedad le paso al lado izquierdo porque quiero despejar la masa, es igual al peso. No cambié nada, solo cambié de miembro. La masa, la gravedad al primer miembro y el peso al segundo miembro. Y eso me facilita entender el despeje. ¿Va? La masa M es igual el peso y la gravedad, que es un producto, pasa a ser un cociente. Reemplazo, masa es igual. ¿Cuánto vale el peso? Con la transformación, 1078 dividido para la gravedad 9,8. La masa es igual, si realizamos esa división, 110 kilogramos. Con eso, las condiciones del movimiento de equilibrio. Con respecto, ya, decía que una vez calculado la masa, las condiciones del movimiento de equilibrio, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero ya me salió nuevamente el mensaje, finalizo. Por favor, seguirán registrándose su asistencia. Enseguida nos conectamos.